tenía en mente y tenía en mi corazón es mencionar el hecho de que si el Dios que tenemos es un Dios eterno, el mandamiento que Él nos da es mandamiento eterno. Entonces de ahí hablamos de el eterno poder, hablamos del eterno peso de gloria, hablamos de los eternos propósitos de Dios y también hablamos del eterno consuelo. Bendito Dios. Hacemos una pausa y entonces ¿qué buscas, hijo? Déjame ayudarte. Debe de estar aquí en el sistema de preferencia. Disculpen, hermano. Mira, ¿y por qué no hacen lo que les dije? Sí, hijo, porque si no, esto va a ser terrible aquí. Bueno, está bueno ese aleluya, gloria a Dios. Ánimo, fuerza, quítame o apaga el equipo o quita el HDM, una de dos. ¿Ya? Listo. ¿Y ahí cómo estamos? Amén. Ahorita, gloria a Dios. Santo Dios. ¿Y? No es posible. Ustedes me rompieron esto aquí, caballero. Mira el cambio de display que hiciste aquí, mijo. Posible, santo Señor, te reprenda, Satanás. Me quieres quitar el gozo, pero no. Mira, a ver, por favor, el cambio que hiciste en el display. Ok. No se preocupe que lo... Bueno. $7.20. Aquel estaba en $7.20. Sí, tenemos razón. Aquel es de 7.20. Ok, ponle aquí. No, tampoco. Ay, Dios santo. Dejémoslo así, mijo. Me está diciendo que no hay señal. Está buscando ahora. Bueno, pobre de los que tengan que venir detrás de mí. Ahí vamos. Gloria a Dios.
Amén. Veamos cómo hacemos esto. Ok. El número 6, 1 Timoteo 1, 16 en adelante. Entonces aquí sí vamos a tener que todos atrapar una Biblia. Bendito el nombre del Señor. Quizás me puedan poner los versículos en pantalla. Será muy difícil. 1 Timoteo 1, 16 y 1, 17. Amén. Dice en la Biblia: sin embargo, por esto hallé misericordia, para que en mí como el primero, está hablando el apóstol Pablo, Jesucristo demostrara toda su paciencia como un ejemplo para los que habrían de creer en él para vida eterna. Quedémonos aquí unos minutos en el 16 y luego le voy a leer el 17. Así que Pablo le está hablando al apóstol Timoteo, bueno, primero discípulo, hijo reengendrado, luego pastor y finalmente, bendito el nombre del Señor, le está hablando al que tenía la responsabilidad de edificar una iglesia. Entonces Pablo está haciendo mención al hecho de que Dios le había tenido paciencia, clemencia. Aparece en esta versión. Tristemente no tengo la Biblia de las Américas tampoco. Dice la Biblia que esto era para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Está hablando acerca del testimonio de lo que fue su vida. Y me gustaría, hermano, que mirando el versículo 17, que es el siguiente, viéramos 7 cosas. Recordemos, por favor, recordemos que el número 7 es el número de reposo del Padre. Pablo menciona al Rey de los siglos, número 1. Luego menciona, bueno, aquí dice al Rey de los siglos, pero la Biblia de las Américas traduce el Rey de la eternidad, el Rey eterno. Y me gustaría quedarme unos minutos con usted en este punto, porque esto no solo lo dice Pablo aquí, sino que es proféticamente hablando el anuncio de la venida de nuestro Señor Jesús. Según capítulo 19 del libro de Apocalipsis, la palabra del Señor menciona a nuestro Señor Jesús viniendo, y dice las Escrituras que Él trae una inscripción en su manto y en su muslo que dice Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero esto es por los siglos de los siglos. Estamos hablando en la eternidad, ya sea en tiempo pasado o tiempo futuro. El Rey eterno. La palabra Rey, para los que están tomando nota, es una palabra que en el original griego se menciona mediante la noción de cimientos de poder. Y menciona, la otra traducción que se menciona es soberano, soberanía. Luego la palabra eterno, para los que están tomando nota, es una palabra que se puede traducir sin decaer, lo que tiene que ver con la eternidad, lo que no decae. Esto es el Rey de los siglos, el Rey eterno. Es la expresión del cimiento del poder que nunca cae, ni en esencia ni en continuidad, que es incorruptible y que es inmortal. Luego dice la palabra del Señor, el apóstol Pablo habla a Timoteo y menciona al Señor como el Rey eterno, número 1, número 2 como el inmortal, número 3, para los que están tomando nota, como el invisible, o sea, el Dios que nadie ha visto. Número 4, el único Dios, antes de mí no hubo uno y después de mí no hubo otro. Número 5, a Él sea el honor. Número 6, gloria por los siglos de los siglos. Y el número 7, aunque parezca que es una expresión para terminar el versículo,
Amén es uno de los nombres también del Señor. Yo soy el amén. Entonces por eso lo estoy contando, porque aunque parezca que es para un punto y seguido, y acuérdese que ninguna escritura ni en hebreo ni en griego tenían signos gramaticales, en la traducción al español pusieron el punto. Pero uno de los nombres de nuestro Señor Jesús es amén, el así sea, amén. Entonces ahí tenemos las 7 cosas que están reunidas alrededor del eterno Rey, del eterno Señor. Quiero que veamos el próximo versículo, Primera de Timoteo 6:13. Sigamos aquí en este orden de expresiones. Primera de Timoteo 6:13. Y quiero que veamos 6:13 y el 14. Te mando delante de Dios que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo que testificó de la buena profesión delante de Poncio Pilato. Próximo versículo, por favor. El 14. Que guardes el mandamiento sin mancha ni reproche hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 15, por favor. Dice la Biblia, la cual a su tiempo mostrará, y aquí comienza entonces otra serie de nombres que tiene nuestro Señor Jesús, pero en este caso vamos a marcar 10 que quiero que usted observe. Hermano, esta es una tarea larga, porque me gustaría que luego después usted con un poquito de más tiempo fuera a escudriñar. Tomémonos esto como un pequeño discipulado, pero me gustaría que luego usted se fuera a escudriñar. Ok, dice la Biblia, y aquí menciona el eterno dominio, el cual manifestará a su debido tiempo. Para los que están tomando notas, Pablo menciona esta palabra como kairos. Primero, no es cronos, sino que es kairo. Luego dice el original griego que la palabra kairos es tiempo fijo, es tiempo apropiado. A eso Dios le llama la oportunidad, la sazón, el tiempo específico que Dios tiene para hacer algo. Eso es kairo, no tiene nada que ver con nuestro reloj. Y entonces aquí empiezan los nombres que el Señor recibe. Número 1, el bienaventurado. Para los que están tomando nota, la palabra bienaventurado es supremamente bendecido y por extensión afortunado y bien librado. Luego, número 2, le llaman el único soberano. O sea, mira, hermano, por principios, ¿verdad? Una de las cosas que nosotros deberíamos de mirar en esto, y en días pasados estaba diciendo que estoy tratando de entregarle herramientas a la iglesia para que la iglesia cambie su manera de pensar. Cuando yo estoy pensando algo que no es bíblico, ese es un concepto humano, pero cuando yo estoy hablando algo que es un principio bíblico, definitivamente eso es una activación de vida y de fe en un hijo de Dios. Para nosotros no debería de haber otro soberano, porque la Biblia dice que Él es el único soberano. Si eso es así para nosotros, entonces nosotros estamos abriendo una puerta dimensional. Me traen un banquito acá, por favor, ya que me voy a tener que quedar aquí un buen rato. Me gustaría que usted viera esto, hermano. Gracias, hijo. Que lo viera no como un versículo bíblico, sino como una herramienta que tiene el poder de quebrar toda autoridad sobre nuestra vida que no sea la del Señor. Pudiéramos mencionar varias cosas, ¿verdad? No quiero
no quiero desviarme del tema, pero me gustaría que usted leyera que según la palabra de Dios, según la doctrina apostólica y según la inspiración divina, no existe otro soberano más que Dios, y a Él se le llama el único soberano. Amén. Número 3, el Rey de Reyes. Número 4, el Señor de Señores. Versículo 16 dice: el único que tiene inmortalidad. Está hablando de sin muerte, el único que tiene inmortalidad. Dice la Biblia, me gustaría que usted mirara unos minutos esta expresión, la está leyendo aquí: el que habita en luz inaccesible. Es una expresión extraordinaria. Le explico por qué: porque es una luz que nadie ha visto, es una luz a la que nadie ha podido entrar, es una luz en la que nosotros vamos a entrar, ¿ok? Pero quiero llamarle la atención porque así se traduce el que habita en luz inaccesible. Para algunos estudiosos de la palabra, quizás esta sea la razón. Estoy explicándolo así porque he leído varios comentarios. Quizás esta sea la razón por la cual a Dios nadie lo ha visto. Yo particularmente no estoy de acuerdo, porque Dios no, aquí dice habita en luz inaccesible, pero Él dijo yo soy la luz. Entonces, por lo tanto, donde Él está, lo que se está manifestando es lo que Él es. ¿Está claro eso, hermano? Pero me gusta la expresión, porque la palabra habitar, para los que están tomando nota, implica cohabitar, habitar, morar. Pero me llama la atención que la traducción griega también es Padre, Señor y vivir. Entonces, de la misma manera en que se tradujo las escrituras habita en luz inaccesible, se pudo haber traducido Él es Padre de luz, Él es Señor en luz inaccesible, etcétera, etcétera. Punto número 7, a quien ningún hombre ha visto ni puede ver. Está hablando de el Dios eterno, no está hablando del Señor Jesús encarnado, sino que está hablando del Dios que tuvo, del Dios que tuvo a Cristo en él. Y entonces dice aquí: a quien ningún hombre ha visto ni puede ver. Número 8, a Él sea la honra, y especifica que ese es el más alto grado de dignidad, y luego menciona: a Él sea el dominio eterno, y de nuevo aparece número 10 la expresión: así sea el amén. Entonces, si miramos los dos puntos que hemos tratado, o eterno rey y eterno dominio, entonces, hermano, cabe aquí decir que estamos eliminando toda posibilidad de rivalidad. Todos los enemigos del Señor fueron derrotados en la cruz del Calvario. Estoy dándole una herramienta. Yo creo que es importante que usted mire la palabra, mire los versículos, le crea a Dios. Amén. Menciono el número 8, Hebreos 9:14, el Espíritu eterno. Si podemos poner un momentito la pizarra y pudiéramos hacer algo acá, solo para recordar a alguien que me ayude, por favor, si es tan amable. Ya que no tenemos pantalla, pudiéramos hacer algo aquí, solo para recordarles. Bueno, ahora tampoco hay bolígrafo. Ok, qué bueno, hermano. Gloria a Dios. Gracias, Carlos. Bueno, Carlos al cuadrado. Ok. Miremos unos minutos el tabernáculo. Amén. Gracias, muchas gracias, hermano. Miremos unos minutos el tabernáculo.
Ok. Atrio, lugar santo, lugar santísimo. Según la palabra, aquí se manifiesta el espíritu de vida. Romanos capítulo 8. Aquí se manifiesta el espíritu de la santidad. Lo que dice la Biblia, que fue aquí donde el Señor Jesucristo fue declarado hijo por el espíritu de la santidad. O sea que aquí hay declaración de hijo. Eso es identidad por el espíritu de la santidad. Y aquí dice la palabra del Señor que se manifiesta el espíritu eterno, el espíritu de la eternidad. Pónganme ahí en pizarra, por favor, el versículo, Hebreos 9:14. Entonces, hermanos, ¿sí recuerda el tema que donde comencé hablando de los rociamientos de la sangre, los rociamientos eternos de la sangre? Usted recuerda que se hacía el sacrificio, se hacía aquí en el atrio, pero había que venir desde el atrio hasta el lugar santísimo y había que comenzar rociando 7 veces y 7 veces en uno con un animal y en el otro con otro animal. Este aquí era se me fue de la mente. Este aquí uno era cordero, el otro, cuando me venga a la mente se lo digo. Lugar santísimo, mediante el espíritu de la eternidad, dice la palabra del Señor. Ya está puesto el versículo. Cuanto más, está hablando del poder de la sangre de Cristo. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual por el espíritu eterno, y quiero que usted observe esto, el cual por el espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Coma, me pusieron una coma, ¿verdad? Entonces dice, limpiará vuestra conciencia. Es una pregunta, o sea, ¿dónde colocamos el poder de la sangre de Cristo? Dice la Biblia que Él se ofreció mediante ¿qué, por favor, hermano? Mediante el espíritu eterno. Aquí tendríamos que ver en la eternidad cómo es que Él fue apartado para hacer, porque eso es lo que dice la palabra de Dios. Él es el cordero que fue apartado desde antes de la fundación del mundo para este sacrificio. Entonces, por esa misma razón, si usted se da cuenta, Pablo no menciona el espíritu de vida, que sería el que lo levantaría a él de entre los muertos. Pablo no menciona el espíritu de la santidad, que es el que lo apartó para el sacrificio y su sacerdocio. Acuérdese que el lugar santo manifiesta lo que él ahora mismo es la antesala al lugar santísimo, es lo que él está haciendo delante del trono de Dios, intercediendo por nosotros. Pablo dice aquí que él salió de aquí, de la eternidad, y vino aquí a la tierra. Se ofreció, y dice la Biblia que se ofreció porque fue apartado por un espíritu que se llama el espíritu eterno. Es el mismo espíritu de Dios. Y dice la Biblia que ese sacrificio hizo posible, bendito el nombre del Señor, que fueran limpiadas, y quedémonos aquí unos minutos, no las obras sino la conciencia. No obras, no limpia obras, sino que lo que limpia es ¿qué cosa? Conciencia. O sea, por eso, hermano, el evangelio no es una religión. O sea, el poder del evangelio es entrar donde nadie entra. El poder de la sangre de Jesús y de la administración de las cosas eternas es precisamente esta, que llega y limpia. ¿Qué limpia, por favor, hermano? ¿Qué limpia? Conciencia. ¿Y de qué la limpia?
Según la Biblia, no la limpia de obras malas, sino que la limpia de obras muertas. Entonces, me gustaría que miráramos ahí qué cosa es conciencia. Según el original griego, es una copercepción y una conciencia moral. Quedémonos unos minutos más, por favor, hermano. Y disculpe que me detenga unos minutos con este versículo. Si usted lee el versículo, usted se va a dar cuenta que nadie que no sea limpiado de conciencia puede servir al Señor. Nadie. O sea, con una conciencia afectada, dañada, moralmente hablando, sucia, cargada de cosas pasadas, pues nadie puede servir a Dios, porque mire, es presentarse delante del Santo, es presentarse delante del Eterno, es presentarse delante, bendito el nombre del Señor, del Creador de todas las cosas. Cuando usted mira este versículo, tendríamos que ir desde el principio del capítulo. Usted se va a dar cuenta que el principio del capítulo es la explicación del tabernáculo. Viene Pablo y entonces elimina esta parte y deja para los que están tomando nota, capítulo 9 del libro de Hebreos. Pablo viene y dice, ok, hablemos de qué cosa es el tabernáculo, y comienza hablando de qué, del lugar santo y del lugar santísimo, y dejó el atrio fuera. De aquí tendríamos que, entonces quizás tendríamos que mirar por qué es que Pablo dice que deberíamos de dejar de ser niños, capítulo 6 del libro de Hebreo, y dejar atrás las doctrinas que son rudimentos, para entonces meternos en las profundidades de la palabra de Dios y mirar en las cosas eternas. De nuevo, yo solo le estoy mostrando, según la Biblia, las cosas que son eternas para Dios. ¿A qué deberíamos entonces de concederle valor? Precisamente al Espíritu Eterno que apartó a Dios. Ese mismo Espíritu, y aquí es a donde lo quiero llevar, ese mismo Espíritu Eterno fue el que nos apartó a nosotros, el que nos escogió a nosotros y el que nos separó para Él, para hacernos un reino de sacerdote. O sea, es elección y es predestinación. Acuérdese de esto, por favor, no lo olvide. Elección y la predestinación. Ok, volvemos a mirar ahí. Bajo esa administración fue apartado Cristo. Y dice la palabra del Señor que el Señor ofreció lo mejor. Al ofrecer lo mejor estaba ofreciendo lo que era sin mancha. O sea, no se puede dar a Dios algo sucio, algo dañado. Entonces viene Dios y entrega lo mejor. Y lo mejor, según la palabra, es Cristo. Y tiene el poder, y ya voy a salir de ahí, de limpiar, ¿qué cosa, hermano? Conciencia. No sé si alguna vez usted ha visto a alguien llorar. Y porque hay tipos diferentes de llanto, pero hay quien llora porque la conciencia lo muerde. Sí, lo muerde porque alguno dice, tiene remordimiento. Entonces la conciencia, la conciencia lo mordió y entonces no lo deja vivir. Ok, dije que iba a salir, pero recuerde que quiero que usted use este principio bíblico para varias cosas. Primero, para recordar que usted también está apartado desde la eternidad. Luego, que Dios tiene el poder de limpiar su conciencia. Por lo tanto, el enemigo ni el enemigo ni nadie tiene derecho a recordarle un pecado pasado. Eso usted no se lo permita a Satanás y tampoco a nadie. Dios perdonó nuestros pecados, los echó en el fondo de la mar y nunca más se acuerda de él. Entonces,
dice la Biblia que el propósito de esto es que nosotros le sirvamos. Ahí no salió el versículo, pero es para que nosotros le sirvamos. Y esa palabra servir se puede traducir para que nosotros le ministremos al Dios vivo o al Dios de los vivientes. Tendríamos que leer de atrás hacia adelante y entonces entenderíamos que al Dios de los vivientes solo le pueden ministrar gente que han sido lavados en sus conciencias. Amén. Ese es el punto 8. Punto 9, el eterno pacto. Hebreos 13:20. Bueno, ¿por cuántos vamos ya? 6, el eterno rey. El 7 es el eterno dominio. El 8, el espíritu eterno. Y el 9, entonces, es el eterno pacto. Hebreos 13:20. Cuando los tenga ahí, me dicen, bueno, ya está. Y el Dios de paz, la palabra paz, como siempre, prosperidad, que resucitó de entre los muertos a Jesús nuestro Señor. ¿Quién resucitó? Al Hijo. ¿Quién resucitó al Hijo? El Dios de paz. Dice la Biblia que resucitó a los muertos, de los muertos a Jesús nuestro Señor. Y entonces ahora mire lo que dice de Cristo. ¿Qué dice que es Cristo, por favor? El gran pastor de las ovejas, dice la palabra del Señor. ¿Mediante qué? Mediante la sangre, dice ahí, del testamento eterno, pero es del eterno pacto en mi traducción bíblica de las Américas. Ok, regresemos ahí un minuto. Ok, miremos aquí unos minutos. Hablamos del reino eterno o del eterno rey. Luego su eterno dominio. Porque yo quiero que mirando los ambientes nos demos cuenta las provisiones de Dios. Luego del eterno dominio venimos al espíritu eterno. Y luego del espíritu eterno en el cual mencionamos el poder de la sangre de Cristo, ¿verdad? Entonces leemos, según la palabra del Señor, el eterno pacto. ¿No te caben los dos versículos ahí o sí? Ok, bueno, primero, el Dios de la prosperidad que sacó de los muertos a Jesucristo, lo llama el pastor de las ovejas mediante la sangre del pacto eterno. Quiero que veas el próximo versículo, hijo. Ok, el versículo anterior es herramienta. El pacto es, ¿cómo dice que es, por favor? Es pacto eterno. Dios no lo va a cambiar. Si nosotros queremos que nuestra vida cambie, necesitamos, regresa al versículo anterior, por favor, si eres tan amable. Si quiero que mi vida cambie, necesito remitirme a esta ministración, a la sangre del pacto eterno. O sea, si soy rociado con sangre del pacto eterno, estoy diciendo que está cayendo sobre mi vida sangre de la eternidad. Próximo versículo, y dice la Biblia que esto es lo que nos va a hacer, que dice aquí, por favor, hermano, aptos. Aptos. Preguntémonos por qué no alcanzamos estatura, por qué no alcanzamos, y yo creo que estos versículos nos pueden ayudar, hermano, para con fe recibir lo que ya Dios hizo. Esto Dios no lo está haciendo ahora, esto lo viene haciendo Dios desde la eternidad. Eso es lo que quiero dejar en su corazón. Dice la Biblia que la sangre es mediante el pacto eterno, y esa es la que nos puede hacer aptos. ¿Para qué? Por favor. Para toda buena obra. En el versículo anterior estábamos hablando del espíritu eterno, y mediante ese espíritu eterno hay un derramamiento de sangre, y dice la palabra que ese derramamiento de sangre limpia conciencia de obras muertas. Ahora tomo en mis manos la otra habilitación, que es la del eterno pacto, y dice la palabra de Dios que mediante la sangre del eterno pacto yo puedo ser apto. ¿Para qué dice aquí, por favor, hermano?
para toda buena obra. Detalla esto unos minutos, pero nadie puede hacer una buena obra si no está en la voluntad de Dios. Lee lo mismo que yo, para que hagáis ¿qué cosa? Entonces estamos metidos en una bronca seria. Y le explico por qué. Porque muchas veces creemos que estamos en la voluntad de Dios, pero no estamos en la voluntad de Dios. Ahora, es que no quiero irme ahí porque yo solo quería hablarle con este tema de las cosas eternas, pero quiero que recuerden que Pablo dice que nosotros necesitamos ser renovados en el espíritu de nuestro entendimiento para que nosotros podamos comprobar la buena voluntad. Romanos 12:2, la buena voluntad, la agradable voluntad y la perfecta voluntad. Pero es que nadie puede, hermano, nadie puede hacer ni la buena, ni la agradable, ni la perfecta si Dios no lo hace apto. Bueno, no quiero agotarle la mente, ¿verdad? Pero quiero que usted vea que este es el poder que tiene Dios. Y aquí seguimos en lo mismo. Tanta gente tratando de ser bueno y no pueden, pero la razón es porque no entienden cómo es que Dios trabaja y cómo es que Dios opera. Lo hizo todo desde la eternidad. Por eso a mí me cuesta tanto trabajo creer que yo por mi libre albedrío escogí servir a Dios. Eso, hermano, no me lo puedo tragar. Eso es créame que eso es una cosa que yo jamás y nunca después que dejé de ser un religioso y empecé a leer la palabra, jamás y nunca me he podido tragar esto, porque es que Dios viene trabajando conmigo. ¿Desde cuándo, por favor? Desde la eternidad. O sea, esto no es un problema mío, esto es un problema de Dios. Regresamos al versículo anterior un minuto para que fijemos el concepto bíblico o el pensamiento bíblico. No concepto, el pensamiento bíblico. Dice que Él es el pastor ¿de quién? De las ovejas. ¿Qué necesito ser, por favor? Ovejas. Si no soy oveja, no voy a ser pastoreado. Número 2, y ahí sí les recomiendo que se recuerde que lo que se ve fue hecho ¿de qué? Por favor, de lo que no se veía. O sea, que usted no es oveja a partir de que usted aceptó a Jesús. No, usted es oveja. ¿Desde cuándo, por favor? Y fíjese, así habló Jesús de usted y de mí, porque dijo, es necesario que yo pastoree a las ovejas del otro redil. O sea, a estas alturas, si a usted no se le ha manifestado los de oveja, entonces tiene problema. Porque Dios, sí, no, serio, si no se me manifiesta a mí lo de oveja a estas alturas, el que tiene problemas soy yo. Porque Dios viene tratando conmigo ¿desde cuándo, por favor? Desde la eternidad. ¿Puedo hacerle una pregunta? ¿Nos habló el Padre acerca del pastor, sí o no? En la eternidad. Claro que nos habló acerca del Hijo. O sea, este es el que te va a pastorear. Entonces, si este es el que me va a pastorear, ¿yo soy qué cosa? Oveja. Entonces, miremos unos minutos aquí, le llaman el pastor de las ovejas, pero mediante qué cosa? Sangre de un pacto eterno. En el nombre del Señor Jesús. Esto es lo que yo quiero que usted haga. Hermano, atrapemos con fe cada una de estas palabras. Porque yo creo sinceramente que esta palabra es una habilitación extraordinaria para nuestras vidas. O sea, definitivamente soy oveja. Y definitivamente el pacto es eterno. Y definitivamente la sangre de Jesucristo es eterna. Entonces, tengo todo lo que necesito para llegar a ¿dónde, por favor? A la eternidad. Esa es la palabra. Para llegar a ¿dónde, por favor? A la eternidad. Ok, así es como viene trabajando Dios. El siguiente versículo, hijo, estoy terminando. Entonces, esto es lo que nos hace aptos, capaces de hacer, ¿qué cosa? Toda obra buena. Pero la obra buena tiene que ser según qué cosa, por favor, amado hermano.
Disculpe que estoy machacando, que sí es un discipulado, pero para que entendamos, nadie puede ser bueno porque quiere ser bueno, porque planifica ser bueno. Me voy a portar bien a partir de enero 31 del 19, bendito. No, eso no es posible. O sea, es Dios trabajando con... Sí, me comprometo a bajar de peso en el mes de enero, no. Y la dieta le dura un mes nada más. Después no soportan la carga. Bendito el nombre. La conciencia, no, el estómago no los deja vivir. Pero mire aquí unos minutos, por favor. Te haga Dios apto para toda buena obra, según qué cosa, su voluntad. Ahora, honestamente, hermano, según ese versículo, yo me tendría que preocupar únicamente por hacer la voluntad de Dios, porque si no las cosas me van a salir patas arriba, hermano. Entonces, si usted se da cuenta, haciendo Él en vosotros, lea unos minutos, haciendo ¿quién, por favor? Él en nosotros. Yo sé que a veces digo frases que de repente a algunos de ustedes los puede incomodar o hacerles sentir que yo no los amo, pero yo digo, yo no hago cristiano a nadie. Es más, yo lo que te tengo es que hacer sentir bien mal para que entonces tú te arrepientas, porque no hay otra manera. Yo no puedo hacerte hijo de Dios, yo no puedo hacerte cristiano, yo no puedo hacerte santo, yo no puedo hacerte salvo. Inclusive yo, de nuevo, me resisto a creer que por libre albedrío yo puedo salir haciendo lo que Dios quiere que yo haga, porque Pablo dice ahí, haciendo Él en vosotros. O sea, os haga apto en toda buena obra para hacer su voluntad, o en mi Biblia es obrando Él en nosotros, dice la Biblia, lo que es agradable delante de Él, mediante ¿quién? Jesucristo. Y entonces dice Pablo, a quien debe de ser la gloria por los siglos de los siglos, y aparece de nuevo, así sea. Pero el así sea es tomando el versículo con fe y creyéndole a Dios. Ok, bueno, sigamos aquí unos minutos, el eterno reino. ¿Cuántos minutos? No es que yo predico por minuto, pero es que no quiero extenderme mucho. Tengo 35 minutos. 35 minutos, gloria a Dios. Sí, pero 15 para ponerla y al final no salió. Amén. Déjenme hablar un minuto del eterno reino. Segunda de Pedro 1:10. ¿Qué le pasa a mi chiquitico? ¿Tiene hambre? ¿Tú sabes por qué pasa eso? Porque casi nunca lo traen los martes. Le vamos a buscar un aula. Ya tengo contrato de una niña, la hija del hermano, y sale y dice, papá, ahora que vamos a comprar un templo que tiene 29 salones, le dices al pastor que en uno de esos ponga cama para cuando a mí me dé sueño yo vaya. Nuestros hijos son una bendición. Amén. Ya tienen la cita bíblica, ¿verdad? Primera de Pedro 1:10. Segunda, perdón, de Pedro 1:10. Hermanos, procuren tanto más de hacer firme vuestra vocación y elección. Discúlpeme, déjeme leerlo en la Biblia de las Américas. Así que, hermanos, sed tantos más diligentes. Déjenme hablar un minuto de esta palabra, diligencia. Porque ahí dice, procurar tanto más hacer firme vuestra vocación. Pero me gusta mucho la traducción de la Biblia de las Américas, porque dice que deberíamos de ser diligentes. Entonces, ok, ya tenemos las herramientas que hemos mencionado de las cosas eternas. ¿Qué debería de hacer yo? ¿O qué debería de ser yo, por favor?
diligente. Aquí en el griego es usar velocidad, hacer esfuerzo, ser pronto, ser ferviente. Me gusta esa palabra. Le voy a explicar por qué me gusta esa palabra. Santo Dios. El viernes fue cuando estuve hablando acerca del espíritu del anticristo. No llegué a hablar de esto, pero sí tenía un punto que me hubiera gustado tratar, que es cómo dentro de las iglesias la mayoría de la gente se comportan fría e indiferente y caen en una mortandad sin darse cuenta que Dios es Dios de vivo y no de muertos, porque cuando Moisés menciona a Israel y le dice vuestro padre Abraham, Isaac y Jacob, Jesucristo toma esa frase en el Nuevo Testamento y le dice: ¿y qué ustedes creen que Moisés estaba diciendo con esto? ¿Ustedes creen que Moisés le estaba recordando un padre, un abuelo que se le murió? No. Moisés lo que le estaba diciendo a ustedes es que Abraham, Isaac y Jacob están vivos delante de la presencia de Dios. Entonces aquellos se volvieron, tú sabes, como locos, porque aquí estaríamos hablando no solo del espíritu de la eternidad, estaríamos hablando de la resurrección, estaríamos hablando de la connotación de mi fe. O sea, mi fe trasciende los límites del espacio, de lo terreno, bendito el nombre de Dios. Entonces, mire lo que dice la Biblia: sean diligentes, y eso incluye el ser ferviente, o sea, ser una persona que con diligencia y de forma solícita trabaja para ser firme. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer firme, por favor, según el versículo? Llamado y elección de parte de Dios. Ok, ¿la elección de quién es? No, la elección, ¿quién la hace? Dios. Pero a mí me toca hacerla firme, porque ahora le vamos a poner el equilibrio. Esto es lo que le toca a Dios. A Dios le tocó elegirme. Yo necesito ser diligente en que esa elección se haga firme en mi vida. O sea, yo elijo que usted sea anciano, poniendo la distancia bien lejos, porque Dios es Dios y yo no soy nada. Yo elijo que usted sea anciano, y luego usted elige no ser anciano. Y ese es un problema, porque la Biblia dice que Él nos eligió ¿para qué? Según las Escrituras, para ser santos. Entonces hay gente que no entiende el tema de la santidad, y sin embargo yo siempre termino diciendo: la santidad es un estándar de vida, la santidad es un estilo de vida, la santidad es lo que hace que tú y yo nos podamos apartar para Dios, y la Biblia dice que sin santidad. Entonces había una elección y había una predestinación desde antes de la fundación del mundo. Ahora, ¿qué me toca hacer a mí? Hacer firme, hermano, el llamado y la elección. Entonces mire lo que dice a continuación: porque mientras que hagáis estas cosas, ok, antídoto para no tropezar. Usted me dice a mí, o le pregunto, hermano, antídoto para no tropezar. ¿Qué tomo para no tropezar? Ser ferviente, ser diligente, hacer firme mi llamado y mi vocación, porque Pedro dice: mientras que hagas estas cosas, jamás vas a caer. Entonces tenemos que trabajar en esa dirección. ¿Quiénes son los que caen, hermano? El que no hace, quien no hace firme su llamamiento, quien no es diligente con el don que Dios le dio, quien no trabaja, bendito el nombre del Señor, la bendición que Dios le ha dado. Bien, segundo de Pedro 1:11, pues de esta manera, el siguiente hijo, por favor,
¿Ya lo tiene? Pero ya aquí no es solo, no es solo que para no tropezar. De veras, ¿qué le pasa? ¿Se siente mal? Si quiere, oramos por él. Es que está llorando con sentimiento, está sentimental. ¿Eh? Le está pidiendo perdón a su papi. Está bueno eso. Es extraño en un niño de esa edad, ¿verdad? Pero está bueno eso. Segunda de Pedro 1:11, pero de esta manera te será concedida. Usted está leyendo ahí, pero de esta manera os será abundantemente administrada. ¡Wow! ¡Qué expresión esa! Pues de esta manera te será concedida ampliamente la entrada, ¿dónde? Por favor, hermano, al reino eterno. Me gustaría quedarme un minutito ahí. Ok. El Señor Jesús le dijo a Nicodemo, te hace falta nacer para que vea. Te hace falta nacer del agua y del espíritu para que puedas entrar. Y luego se menciona la heredad. Ahora, quiero que usted vea las paradojas en las escrituras. Estrecho es el camino que conduce a la vida eterna. Ancho es el camino que lleva a dónde, por favor, a la perdición. Sin embargo, nosotros podemos hacer que nuestra entrada sea amplia, según ese versículo. O sea, que lo estrecho que usted, ay Dios mío, qué incómodo es servir. Esto se lo estoy compartiendo para que también se lo ministre a sus hijitos. Qué incómodo es servir al Señor. Todo es no, pero eso es, todo es no cuando no se ha nacido de nuevo. Cuando se ha nacido de nuevo, trabajamos, ¿para qué? Para hacer firme mi llamado y mi elección. Entiendo, mi llamado y mi elección, número 1, eso va a evitar que yo tropiece y caiga. Número 2, eso me va a conceder amplia entrada en el reino eterno de nuestro Señor Jesús. Y yo no sé cuántos quieren reinar por la eternidad con Él, pero yo quiero. Ahora el tema es llegar. ¿Ok? Me gustaría, ¿por dónde andamos? ¿Qué tiempo? 45 minutos. Le voy a dar un eterno más porque son como 17, 18. Entonces, déjame mencionar uno más y con este voy a terminar. Revelaciones 14:6. Le quiero explicar este. Ok, denme un segundito nada más, porque disculpe que tengo que borrar aquí. ¿Estará de acuerdo conmigo que Moisés es apóstol, verdad? ¿O no está de acuerdo conmigo? No me haga igual que aquel pastor que después que dijo eso, hermano, usted dijo que Moisés es apóstol, ¿sí? Y me hizo así con las manos. Y entonces, ¿y qué usted me quiere decir? No, que ¿dónde está eso? En Hebreos capítulo 3. Entonces, ya estará de acuerdo conmigo que Moisés es apóstol, ¿verdad? Mire, hermano, mire qué interesante. En el Antiguo Testamento había un apóstol y habían profetas, ¿sí o no? Ok. En lo literal, literalmente hablando, habían pastores porque los reyes eran los que pastoreaban a la nación. Así que usted se da cuenta en las escrituras que cuando un rey decidía hacer lo bueno, todos en la nación de Israel hacían lo bueno. Así que yo quiero dejarle esto como testimonio, porque si usted decide como padre hacer lo bueno y como madre hacer lo bueno, usted va a terminar convirtiéndose en un pastor. ¿De quién? De su casa y de su familia. Porque usted decidió hacer lo bueno, todos los demás dentro de su casa van a ser pastoreados. ¿Por qué cosa? ¿Por qué cosa no? Por una persona que decidió hacer lo bueno. Amén. Entonces, no voy a poner la palabra pastor,
para no entrar en pleito con usted que de repente no cree que hayan habido pastores, entonces solo le voy a poner rey. Pero ya tú sabes que ese era el pastor. ¿Habían evangelistas, sí o no, en el Antiguo Testamento? Sí, Jonás es uno de ellos. Quizás el más grande de los evangelistas, 40 días y se convirtieron más de 100,000 personas al Señor. Eso es impresionante. ¿Y habían maestros, sí o no? Ah, sí, hermano. No, sin llegar ahí, Nicodemo era uno. Era un maestro de la ley. No me gusta mucho lo de los escribas, porque los escribas torcían la ley. Ellos la conocían, pero la torcían. Bueno, aquí tenemos, ¿qué estoy haciendo? Le estoy mostrando el diseño de Dios, Antiguo Testamento, ¿verdad? Y entonces en el Nuevo ya no lo sabemos. ¿Para qué voy a ponerlo? En el Nuevo Testamento están de nuevo los apóstoles, los profetas, los pastores, que tampoco aparece en la iglesia inicial, la del comienzo del Señor Jesucristo. No aparecía la palabra pastor, pero sí habían pastores, bendito el nombre del Señor. ¿Quién me falta aquí? Evangelistas y maestros. Cada uno de ellos tiene funciones específicas de acuerdo al ministerio, pero todos ellos tienen una cosa en común. ¿Usan qué cosa? ¿Qué usan ellos? La palabra. ¿Sí o no? Esa es una cosa que usan todos ellos en común. La palabra, y voy a ponerle aquí la palabra de Dios, porque ninguno de ellos habló, por lo menos estos no hablaron, sino siendo inspirados, dice la Biblia, por el Espíritu Santo de Dios. Eso está claro para usted. Entonces, mire lo que dice ese versículo. Vi a otro ángel volar por el medio del cielo, que tenía el evangelio que dice ahí, por favor, hermano. La pregunta que quiero hacer, en realidad, la ley de Moisés está abolida. No puede estar abolida. Mire, no puede estar abolida porque, para empezar, Cristo dijo: yo no vine para abolir la ley, y está refiriéndose a la palabra de Dios. Pero yo no quiero que usted vea el diseño de Dios y cómo es que el Señor le llama al evangelio, le llama eterno. Y esto sería una herramienta buenísima para enseñarle también a nuestros hijos. Papadito, ¿quién te dijo que esto es un invento de hombre de un siglo para acá? No, mijito, esto es eterno y hasta la eternidad. Pero mire otra cosa que es saludable. La iglesia se va, ¿verdad? Digo, usted se va. En el nombre del Señor Jesús, rapto. Mire lo que el Señor va a hacer, porque esto no me lo estoy inventando yo. Mire lo que el Señor va a hacer. A la salida de la iglesia, el Señor va a marcar a 144,000. Le va a poner una marca en la frente. Eso es lo que dice mi Biblia. Y Satanás no los va a poder marcar. Por eso, hermano, para mí, discúlpeme si usted me ve como un loco, le suplico por favor que piense un poquito, porque el evangelio es locura para los que se pierden. Pero por eso yo hago tanto énfasis en ser marcado de esta manera, por el Espíritu Santo, por la palabra y por la sangre. Porque la forma que encontró Dios de que ellos no fueran marcados es que Dios los marcó a ellos. Son 144,000 que no son testigos de Jehová. Sí, porque ellos dicen que son ellos, pero no, eso es mentira. La Biblia dice que son 12,000 de cada una de las tribus de Israel. Eso está más que claro, pero ellos van a predicar el evangelio del Señor Jesucristo. No van a predicar a Moisés, sino que van a predicar ¿qué cosa? El evangelio
de nuestro Señor Jesús. Ese es el evangelio eterno. Ahora, porque usted me puede preguntar a mí, ¿y por qué usted dice que esta gente predicó el evangelio eterno? Porque Moisés predicó de Jesús. ¿Sí o no? Los profetas profetizaron del Señor Jesús, ¿sí o no? Ahí está en la Biblia. Entonces, ¿predicaron el evangelio eterno, sí o no? Ok, ¿esta gente predicó el evangelio eterno, sí o no? Ok, ¿y nosotros qué deberíamos de estar haciendo? Deberíamos estar predicando el evangelio eterno. Se va a la iglesia. Se va a la iglesia, 144,000. Se los lleva el Señor. Número 2, manda a los 2 testigos. Y estos predican. Y no solo predican, sino que hacen señales. Y por último, la Biblia dice que salió un ángel. O sea, usted puede ver los resultados. La Biblia dice, y con todo los hombres maldecían, blasfemaban. Dios santo. Pero a mí las actitudes dentro de la iglesia de rebeldía me preocupan tanto. Porque imagínese usted que alguien con rebeldía, ¡pum!, viene el Señor, ¿se va o se queda? Ok, se queda. ¿Y de ahí en adelante qué le toca? De ahí en adelante qué le toca. Entonces yo digo, si en la gracia, se supone que deberíamos de fielmente servir al Señor, ¿y qué va a tocar después? ¿Y usted cree? Entonces, mire lo que yo miro con esto, hermano. La misericordia de Dios, que Él no deja de predicar el evangelio, pero ellos no se arrepienten. Le manda a los 2 testigos, y ellos predican el evangelio y hacen señales, pero esos no se arrepienten. Y todavía está el ángel. El último que sale es un ángel. Ahora, me gustaría llamarle la atención. A los ángeles le prohibieron predicar el evangelio. Pero para que usted sepa que también Dios puede cambiar sus órdenes. El último que va a predicar el evangelio es un ángel. Ahora, después de eso, todavía queda una oportunidad. No me diga, hermano apóstol, ¿sí? Delante del trono blanco, en el juicio de las naciones, dice mi Biblia que el Señor se traerá el libro de los inscritos en el libro de la vida desde antes de la fundación del mundo. Cuando los revisen, todavía el Señor va a decir, por favor, búsquenme ahí a ver si está su nombre escrito en ese libro. ¿Y para qué? Era la consulta. Pues yo pienso que si hubiese uno ahí, Dios en su misericordia haría algo por salvarlo. Yo lo creo, porque Dios es un Dios de misericordia. Pero en ese punto lo que le está demostrando a ellos, esto es lo que hay. Todavía les di oportunidad para que se arrepintieran y no lo hicieron. Entonces quiero que me oigan. El evangelio es eterno y Dios va a estar usando el evangelio hasta el final del tiempo en su misericordia para salvar gente. Solo que hay gente que no quiere nada con Dios. Este es tu tiempo, hijo. Amén. Este es tu privilegio. Este es el regalo tan grande que Dios nos ha hecho. Mostrarnos algo que es eterno. Si usted me dice a mí de las cosas que están en la eternidad, ¿qué nos ha regalado Dios visible? Su Hijo y el Evangelio. Que el Señor le bendiga mucho. Amén. Y ahora vamos a despedir y nos vamos a comer el pastelito. Amén. Estoy saliendo este fin de semana, si el Señor así lo permite. Amén. Jesús, el viernes te encargo la administración de la ofrenda. Carlos, el domingo te encargo la administración de la ofrenda. Amén. Juan, te encargo la administración de la ofrenda del viernes que viene. No de este, sino del otro más arriba. Amén. Sí, ¿verdad? Gloria a Dios. Amén. El hermano
el hermano Roberto y el hermano Ronnie están saliendo para Guatemala. Nuestro apóstol carga un anillo que, como dice salgo el padre de la casa, le entregó. Pero este año la iglesia, aunque usted me ve aquí, no soy yo. Es la iglesia, la casa Genesis, que quiere entregar los anillos pastorales a nuestros pastores. Hace 5 años y medio el apóstol los envió a ustedes a este lugar, y desde el primer momento que ustedes llegaron aquí, yo sé como hija que ustedes amaron a este pueblo y a esta casa, pero nosotros queremos decirles que nosotros también les amamos, que nosotros los aceptamos como cobertura, como padres y como pastores de esta casa.